La gente cree que la brujería y el satanismo es lo mismo. Los satanistas hablan directamente con Satanás. Los Illuminati tienen que ver con las celebridades, porque hay entidades diferentes. Pero los masones tienen que ver con los políticos. Los brujos no. Los brujos hablan con los espíritus. Dígase San Miguel, San Elías, etcétera, etcétera. Pero hay algo que me llamó la atención dentro de la habitación. ¿El qué? Que había una Biblia negra. Una Biblia negra. Diferente a la Biblia de nosotros. Que tenía escrito oraciones satánicas para invocar a Satán. Ellos cuentan dentro de la habitación que ellos con este libro hacían una oración y duraban 4 días en el infierno. Su espíritu bajaba al infierno. Y ellos duraban 4 días hablando con Hasatán, donde Hasatán le daba instrucciones para ellos destruir todas las iglesias que iban a destruir. Pero para ellos bajar estos 4 días tenían que sacrificar niños. ¿Sabe qué ellos hacían? Tenían relaciones con mujeres para que quedaran embarazadas y ese niño sacrificárselo a Hasatán. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Bendigo a mi gente linda que van a ver este video, que va a ser de mucha bendición para ti y también para tu familia. Pero no me encuentro solo, me acompaña un profeta, un amigo. Dejaré a mi hermano Jonathan que se presente a esta bella audiencia. Amén, amén, Christopher. Para mí es una bendición estar en esta plataforma. Como Christopher mencionó mi nombre es Jonathan Rosario Santana. Nos congregamos en la Iglesia de Dios, Revelación de Dios Primera. Mi pastor Miguel Amador, casado por la misericordia de Cristo también. Y para mí es un honor estar en esta plataforma. Dios mío, esto aquí se va a poner serio, mi gente. Comparta esto, dale like, porque sé que este video va a llegar a diferentes partes del mundo. Hay gente, Jonathan, que te han visto los videos que hemos subido, te han visto en Facebook, muchas plataformas, y esos videos han sido de mucha bendición. Pero hoy tú vas a contar tu testimonio, cómo tuviste un encuentro con Dios, cómo Dios te levantó, esas experiencias espirituales que van a elevar a mucha gente. Amén. A que vayan a buscar más de Dios. Pero yo quiero que esta gente comience a compartir ahora. Que le den like, corra, envíeselo a un amigo, a un vecino, porque sé que las experiencias que van a contar te va a llevar a que tú tengas más hambre del Espíritu Santo. Porque creo que estamos viviendo en un tiempo profético donde Dios está levantando hombres del anonimato, personas que nadie conoce, porque este es el tiempo de la gente humilde. Este es el tiempo de que Dios levante una generación con el Espíritu de Dios, porque he visto señales, maravillas, he visto a Dios sanando a través de ti. Y estoy creyendo que esas señales que tú tienes se le va a pasar a muchas personas. Así que, Jonathan, ¿cómo fue tu infancia o tu niñez? Christopher, yo vengo de una infancia no tediosa, no dolorosa, porque soy nacido y criado en el Evangelio. Nací en un hogar donde lo primero que, cuando comencé a tener conciencia, que comencé a ver fue a Dios en mi casa. Vengo de una familia donde mi madre, una mujer con ministerio, mi padre también, un hombre con ministerio. Bueno, toda mi casa era una casa de ministerio. En mi niñez yo siempre me incliné a lo que era la música. Vengo con un don de lo que es ser levita desde mi niñez, porque ahí fue donde encontré a Dios, en la música, tocando en la iglesia. Recuerdo que cuando era muy pequeño, que tenía algunos 4 o 5 años, yo paraba más con los músicos que en otro lugar. Incluso la gente se impresionaba y decían, wow, pero ¿y ese niño tan pequeño? Mira cómo toca, porque yo aprendí a tocar rápido. Nadie fue que me enseñó. A mí me enseñó el Espíritu Santo. Yo no tuve un maestro que se sentó conmigo. Esto se le conoce en un término humano o normal, empíricamente. Yo no tuve un maestro, un tutor que me dijo, mira, la güira se toca así, la conga se toca así. No, eso fue espontáneo, por vía del Espíritu Santo. Entonces la gente se impresionaba. Entonces en esa niñez que yo tuve, aprendí a ver a mi madre orar. Sí. Aprendí, yo vengo, Christopher, de un evangelio a la antigua, no un evangelio como hoy en día, que todo es a la che, todo es clásico, la gente no ora como antes. No, yo vengo de un evangelio donde se hacía silicio en las iglesias y la gente no llevaba sábana. No es como ahora que la gente coge 2 colchas, 3 colchas, 4 almohadas y se va para la iglesia. En ese momento el silicio era con un cartón, era pelado. Yo recuerdo que también, hablándote de ese silicio, para toparte esa parte ahí, había un silicio en la iglesia y yo me fui con mi padre y él me dijo, vámonos para el silicio. Y yo, niño al fin, emocionado, dije, wow, hace silicio, porque yo no hubiera tenido esta experiencia. Cuando vamos, yo veo que a la iglesia todo el que llega con su sábana, su almohada, y gente llegaban con su cartón, pero yo miro para todos los lados y yo dije, bueno, cuando viene a mí mi papá,
tiene la colcha de nosotros, Sí. la sana de nosotros por ahí guardada. Bueno, llegó la hora donde están en el estudio bíblico, todo el mundo está exponiendo del estudio, pero llegó la hora ya donde hay que acostarnos. Yo veo que mi papá se arrodilla en el altar, no me dice nada, todo el mundo coge su lugar, todo el mundo se pone a orar, y yo como niño, pues me quedé sentado. Y estoy esperando el momento para que él me diga como, ven, de ahí para que te acuestes, arreglate tu cama. Yo veo a Christopher que da las 12 de la noche y el hombre no se para de orar. Dan la 1 y el hombre no se para de orar. Cuando yo veo que que él no se para de orar, yo agarro una esquinita del piso y me puse a orar también hasta que me quedé dormido. Al otro día el silicio continuaba, pero siguió la misma secuencia. Yo ya como un poco incómodo como niño le digo, papi, pero ¿y por qué nosotros no llevamos sábana? No? Y mi papá me dice, no, mi hijo, el silicio es un sacrificio donde tu carne tiene que morir al pecado y tiene que ser golpeada en el piso. Así es que se hace silicio. Y eso me enseñó a hacer silicio. Todavía yo me he quedado así y a la iglesia yo ahora, tú sabes, como he aprendido un poco, yo no llevo sábana, yo me pongo un abrigo y ya. Porque yo aprendí que yo tengo que dejar mi carne en el suelo. Yo no puedo levantarme con deseo de la carne de ahí. Porque tenemos gente que está yendo a los silicios, pero se levanta como que no fue el silicio. Entonces, todo eso yo lo fui aprendiendo en mi niñez. También de mi madre, yo aprendí a lo que iba a los montes. A los montes. A los montes, a buscar a Dios. Siendo un niño, escuche, no estoy hablando de adolescencia, siendo un niño de 7, 10, 11 años, siendo un niño, mi madre se iba a un monte que hay en San Cristóbal, muy conocido, que es el de Anapogelia. Todo el que es de República Dominicana va a saber. Y mi madre se iba a buscar a Dios. Y yo veía que ella se iba y duraba una semana. Duraba 12 días. Duraba 15 días. Pero cuando la mujer venía, no venía como se fue. Venía diferente. A un nivel de unción y de gloria que yo recuerdo la primera vez o sea, de lo que recuerdo de eso, fue que un día ella llegó a mi casa, llegó un sábado. Cuando ella llega, nosotros la recibimos, mami, bien contento. Mi mamá se puso a cocinar y todo. De repente, alguien va a la casa y le dice, pastora, venga, que una joven cayó endemoniada. Dios mío. Porque la unción que mi mamá portaba en ese momento era una unción que se expandía. A la magnitud que mi mamá estando cocinando, la gente caía endemoniada a distancia. Dios mío. Caían en las casas. Y eso era increíble, Christopher. Cuando la mandan a buscar, yo siempre he sido alguien colérico, alguien que no se está tranquilo. Me gusta el movimiento. Y ella se va y yo le caigo atrás, escondido. Cuando ella se va, la muchacha vivía por un callejón. Y a la entrada del callejón, yo escucho los gritos de la muchacha, del demonio que está gritando. Un demonio con fuerza. Y cuando mi mamá pisa la entrada, el demonio grita de allá afuera y dice, no, ella no. Dios mío. Y yo me asusté. Y cuando yo vi esto, que yo veo que mi mamá sigue caminando, que le abre la puerta, mi mamá no habló con el demonio. Mi mamá no le preguntó, ¿cómo tú te llamas? ¿Quién tú eres? ¿Quién te envió? No. Mi mamá le dijo, suéltala. Y la muchacha fue libre. Dios mío. Y se fue. Y yo me embalé corriendo para la casa. Cuando yo llegué a la casa, yo me quedé impactado como niño. Yo, wow, ¿y qué fue lo que pasó? Pues yo nunca hubiera visto esto. ¿Y qué es lo que pasa? Y eso ocurría a cada rato. Sí. Si gente caían endemoniada, a cada rato y buscaban a mi mamá. Dios eterno. Entonces, en esa dimensión de niño, mi mamá me decía, o nos decía, porque yo tengo 2 hermanas, una mayor, yo soy el del medio, nos decía, hay que ayunar hasta las 12. Y yo como niño no quería. Pero ella decía, tenemos que ayunar, porque ustedes son en ese momento yo era hijo de pastor, porque yo vengo de una familia pastoral. Éramos hijos de pastores, y yo decía, mami, ¿pero y por qué? Y mamá me decía, no, es que los hijos de pastores tienen que estar bajo la cobertura pastoral. Usted no se puede comportar como un niño normal, porque eso usted no lo eligió, fue el cielo que lo eligió por usted. No, repítelo, por favor. Yo no podía comportarme como un niño común. Yo no podía ser un niño ordinario que ahí iba al play y jugaba pelota. No. Mi función en el ministerio era ser levita. Porque hay muchos niños que tienen aficiones de ser pelotero. Sí. Otros tienen aficiones a otras cosas. Mi afición era el altar. O sea, yo vengo como Samuel. Toda mi vida fue dedicada al altar. Aprendiendo del altar. Y ella me decía, tú no puedes ser un niño normal. Tú no puedes ser un niño común. Tanto que en esa búsqueda de ayuno, siendo un niño de 10, 8, 9 años, recuerdo que un día hicieron una actividad en mi iglesia, un domingo, y cayó una gloria extraordinaria, Christopher. Una gloria, una unción. Y cuando está la unción, yo en ese tiempo avanzaba en el Espíritu.
porque yo sentí el poder de Dios. Siendo un niño. Siendo un niño. Ahora, los niños muy raros que dancen en el espíritu. Porque ahora tenemos a los padres mal acostumbrados a los niños. Los llevamos a la iglesia y le damos una tablet. Habla eso. Le damos un celular. Entonces, el niño, en vez de escuchar lo de Dios, está escuchando y está siendo influenciado por el demonio a través de los muñequitos que está viendo del celular dentro de la iglesia. Entonces, tú te preguntas, ¿y por qué el niño está rebelde? ¿Y por qué el niño no me escucha? ¿Y quién te enseñó eso? Está aprendiendo cosas que tú no le enseñaste porque le están consumiendo. Entonces, es más fácil darle un celular a un niño que sentarlo para que escuche un mensaje. Ay, padre. Está fuerte. Porque tenemos adultos que se están alimentando ellos, pero ¿y tus hijos? ¿Y tus hijos? Entonces, no me permitían yo tener distracción. En la iglesia, como niño, yo no me podía sentar atrás. No. Ni tampoco podía sentarme en el medio. No, yo tenía que sentarme adelante. Santo. Mi mamá me decía, siéntese adelante que usted es un ministro. A mí no me vestían con poloché, Christopher, ni con pantalón jean. ¿Con qué? Era ropa de vestir. Mi mamá decía, usted es un ministro. Yo iba trajeado a la iglesia. Dios eterno. Con corbata. Sí, a mí me decían pastorcito. Pastorcito, porque yo parecía un pastorcito. Porque ese fue el norte que mi mamá me enseñó. Entonces, en ese culto de avivamiento, cuando cayó el espíritu, la unción me arrebata y me toman y me suban en el altar. Y yo comienzo a administrar liberación siendo un niño. ¿Qué edad tenías tú ahí? Como algunos 10, 8 años, por ahí. De 10 a 8 años. Cuando estoy ministrando liberación, a todo el que yo le pongo la mano está cayendo por el suelo. Pum, 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 pum. La gente cayendo. Y eso comenzó a impactar. Entonces, de momento, en varios domingos, mi mamá me subía en el altar. Porque Dios le decía, súbelo al niño. Yo vi milagros. Yo vi gente siendo libertada de demonios que caían. Y desde ese tiempo hay gente que se convirtió y están permaneciendo dentro de la iglesia. Dios eterno. Y a veces cuando me lo encuentro en la calle me dicen, ¿tú te acuerdas que yo me convertí cuando tú eras un niño? Yo siendo un niño. Wow. Sin tener ministerio evangelístico. Yo no era nadie, un niño. Un niño. En ese mover de Dios, recuerdo que mi mamá dice, vamos a hacer una campaña por dirección de Dios, de 3 días. Una campaña poderosa. Lo que te voy a soltar ahora, usted tiene que sentarse a escucharlo porque esto va a ser poderoso. Sí. Y cuando mi mamá anunciaba la campaña, siempre que mi mamá anunciaba la campaña, había un mes de preparación antes de la campaña. Sí, háblanos acerca de esto, háblanos. Ella metía a la iglesia en oración y en ayuno por un mes completo. Pero no era oración y ayuno, y me disculpan como ahora. ¿Quién es el lunes? ¿Quién es el martes? No. Era oración y ayuno a toda la iglesia. Había silicio todos los días durante ese mes y ayuno constante. Y toda la iglesia tenía que ir al silicio de la noche. Todo el mundo, ahí habían familias con sus primos, con sus hermanos, todo el mundo en la iglesia, buscando a Dios para una campaña de 3 días. En ese tiempo. Todo el mundo. Yo veía a la gente saliendo de su trabajo. Llegar tarde a las 10 y a las 11 y se iban para la iglesia al silicio. Y llevaban su ropa. Se bañaban en la iglesia para el otro día levantarse a las 5 porque hacían matutino. Y de ahí la gente se iba para su trabajo. Para volver al otro día lo mismo durante un mes. Durante un mes. Durante un mes. Buscando a Dios. Mío. Toda la familia. Cuando llegó el día de la actividad, el primer día, Dios hizo cosas extraordinarias. Pero, escucha esto, Christopher. El primer día hubo una visitación. No de ángeles. 7 satanistas que entraron a la iglesia. Dios mío. Y nadie sabía que eran satanistas porque a la cantidad de gente que había, no había forma humana de que tú te dieras cuenta. Pero la unción que estaba en el lugar expuso lo que ellos fueron a hacer. Uf. No aguantando la presión y la atmósfera, yo siento a Dios, que había en el lugar porque era un mes. Imagínate el altar que estaba construido ahí. La unción era extraordinaria. Y uno de ellos se paró mientras mi mamá estaba despidiendo y la señora le dijo, mañana nosotros venimos con todos los poderes. Dios mío. Y mi mamá, una mujer violenta, llena de Dios, le dijo, es verdad, tranquilo que mañana el Cristo de la gloria también viene con todos los poderes. Wow. Christopher, eso se regó en el barrio. Estoy hablando del kilómetro 18, barrio Nuevo Amanecer, Iglesia de Dios Pentecostal MI, donde pastorea la Esperanza, donde pastorea la pastora Esperanza Lidiano. Usted puede ir investigar y preguntar.
que hay hecho, hay evidencia. Entonces hubo un desafío esa noche. Hubo un desafío en el mundo espiritual. ¿Y qué más pasó el otro día? Cuéntanos. Mi mamá, escucha que te voy a contar lo que pasó en la noche. Cuando se fue, que llegamos a la casa, entró a la habitación y dijo, Señor, tú escuchaste lo que el diablo dijo. Ahora yo quiero escuchar lo que tú dices. Y mi mamá amaneció orando esa noche. Orando. Cada vez que yo me levantaba para ir al baño, yo la veía de rodillas, orando. Y siempre ha sido una mujer de oración. Orando. Al otro día, llega la tarde, me dice mi mamá, como yo era músico, levita o soy músico, me dice, vámonos mi niño, para que tú prepares la música, tenga todo organizado, para cuando llegue el momento de adoración, todo esté ready. Vámonos temprano. Nos fuimos a las 5 de la tarde, Christopher. Cuando llegamos a la iglesia, para sorpresa de nosotros, los 7 satanistas estaban en la puerta esperándonos. Dios mío. Para los cristianos que les gusta llegar tarde a la iglesia. Ay. Porque hay gente que cuando dan las 8:30 dicen, van por el cultural. Pero cuando te da las 8:30 para llegar al trabajo, tú le dices al Uber que cogiste, si te montaste en un Uber, acelera, dale rápido que voy tarde. Entonces, para lo de Dios estamos tarde, pero para lo de la tierra no. Ay. Cuando llegamos, ellos estaban ahí, parados, esperándonos. Y yo me turbé siendo un niño y le dije, mami, pero ellos están aquí. Mi mamá me dijo, tranquilo, no hable. Dios mío. No lo mire a la cara, no hable, tranquilo, en comunión. Y mi mamá abrió la puerta y dijo, joven, entren por favor, siéntense. Varón, ellos no se sentaron todos juntos. No. Ellos se sentaron por separado para echar maldiciones sobre el lugar. Dios mío. Porque así es que operan los brujos y los satanistas. Ellos se sientan adelante, en el medio o detrás. Nunca se van a sentar juntos. Porque si tú te fijas, la Biblia dice que un reino dividido entre sí, ¿qué? No prospera. Sí. Entonces, el diablo, por más que quiera andar en unión, no puede. Ay, 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 ay. ¿Está entendiendo? Porque la unidad es un orden y el diablo no anda en orden. Él anda en desorden. Y todo lo que va a manifestar es con un desorden, no en un orden. Se sentaron en sillas separadas y mi mamá yo comencé a arreglar mis instrumentos, pero estoy en buen dominicano, moca con la gente, porque yo estoy diciendo, pero ¿y esta gente? Y yo veo que ellos están ahí orando y oraciones raras, y no oraban en voz en cuello, oraban entre los labios. Y señas raras, y con anillos raros. Toda la vestimenta. Ellos eran raros completamente. Padre. No parecían normales. Christopher, te hablé de las 5 de la tarde. A las 5:30 no cabía la gente. Porque se regó que ellos hubieran llegado. Ay, Dios mío. Parecía un mitin político. Porque en la iglesia está en la calle principal, por donde pasan todos los vehículos de medios de transporte y no podían pasar. Porque se llenó hasta afuera capacidad. No cabía. La iglesia era pequeña. Aguantaba al máximo de 80 gente. Y ahí había más de 150 gente. Ay. De tanto que se regó. Pastores de otra iglesia Sí. se fueron para la actividad sin que esa noche le tocara la actividad, porque fue que se regó tanto que la gente dejaron de ir a su culto para ver lo que iba a pasar ahí. Dios mío. Eso impactó el lugar. Mi mamá, desde que comenzó, está paseándose en el altar y está cantando. Y está cantando. Y recuerdo que estaba cantando una de las canciones que cantó. Yo sé que estás aquí. Ay, Dios mío. Siento tu camino. Y esa gente miraban a mi mamá que se la querían comer. Dios. Te mueves en el... Haciendo... Varón, con mi fe... Y el pueblo adorando. Y mi mamá decía, adórele. Adore, solamente adore. Y la gente adorando. Gente llorando, siendo libre por el poder de Dios. Dios mío. Eso era una cosa extraordinaria. Cuando mi mamá está adorando, mi mamá dirigió. Mi mamá hizo todo por dirección de Dios. Cuando ella entró al mensaje, ella estaba hablando, si no mal recuerdo, como el del endemoniado Gadareno. Sí. Y estaba hablando cuando Jesús pisó Gadara, ¿qué pasó? Y estaba hablando de cuando Jesús llegaba al lugar, ¿qué pasaba? Ellos no aguantando, uno de ellos se paró. Cuando se paró, cayó por el piso. ¡Pum! Dios mío. Cuando los otros vieron que el jefe de ellos se cayó sin intentar levantar, para irse corriendo y no pudieron, cayeron. ¡Pum, pum, 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 pum! Dios. Mi mamá dijo, recojan la silla, que hoy el Espíritu Santo le va a dar una pela. Padre. Recogieron la silla, Christopher. Todo el mundo está impactante. Ahí había un silencio inminente. Y mi mamá dijo, hagan silencio todo el mundo.
para que usted escuche cómo el Espíritu Santo le va a dar una pela. Hubo un silencio, hubo un suspenso. Nadie habló, nadie dijo nada. Todo el mundo está impactado. Christopher, y esa gente gritaban. ¡Guay! Y mi mamá decía, azótalo, Espíritu Santo. Y gritaban y se revolcaban. De aquí para allí, de allá para acá. En uno de ellos intenta pararse. Y cuando intenta pararse, mi papá está cerca. Y cuando intenta pararse, agarra a mi papá por el cuello. Ay. Y un hermano, un diácono, intentó como quitarle al satanista a mi papá. Y mi papá le dice, tranquilo. Porque el demonio lo que quería intimidarlo. Tú no sabes que si derribaba al pastor, derribaba a mi mamá. Dios mío. Porque ellos van a tirar por donde está la debilidad. Sí. Porque puede haber uno fuerte, pero no el otro. Y si tú te fijas, en un matrimonio son una sola carne. Ellos están diciendo, si derribamos a este, la derribamos a ella. Ay. Pero no pudieron, varón. ¿Qué pasó? Mi papá estaba reprendiendo en la mente. Suéltame, te ato. Y el hombre comenzó a temblar. Y se debilitó y cayó. ¡Pum! Dios mío. Cuando no aguantaron más, salían corriendo como chichigua por la puerta. Como bala. Corriendo, varón. Y miraban de afuera. No entraban. Dios mío. Cuando mi mamá dijo, ¿quién quiere a Cristo? Varón, no faltaron manos para orar por la gente. Wow. De tanto amigo. En esa iglesia era un campo blanco y habían 18 miembros. Nunca se me olvida. Y después de ahí, varón, la iglesia parecía una iglesia establecida. Habían 20, 30 y 40 gente. Wow, Dios mío. Muchísimos nuevos creyentes. El bautismo, eso fue algo que nunca se me va a olvidar. Muchísima gente. El barrio era cristiano prácticamente, porque era un barrio en desarrollo en ese momento. Todo el mundo era evangélico prácticamente. Poco impío y todo era evangélico. Ah, pero había un avivamiento muy fuerte. Sí, pero dentro del avivamiento vino una persecución. Porque los pastores que tenían su iglesia, que estaban en crecimiento, se entraron en celo. Dios mío. Porque hay lugares que hay gente que están haciendo, no para que Dios lo vea, sino para que la gente lo vea. Sí. Y cuando ellos ven que el avivamiento está sucediendo contigo, ellos no te van a aceptar. Porque ellos aceptan el avivamiento, pero si es con ellos. Ay, lo dijo. Si es contigo, no. Ellos aceptan que Dios lo use a ellos, pero que no te use a ti. Si es a ellos que Dios lo está usando, ellos lo aceptan y dicen, Dios me está usando. Pero si ellos saben que Dios está usando a Cristo, ellos no lo aceptan. Eso pasó con mi mamá. No la aceptaban. Habían celo entre pastores. Porque decían, no, y esta mujer, ella se cree la que más ora, la que más Dios le habla. Dios mío. Pero no es que era que ella se creía, era que había señal y evidencia. Santo. Y la evidencia no pueden ocultar la realidad. Cuando hay un caso en una corte, lo primero que te pide un juez es evidencia. Evidencia. Porque la evidencia no pueden ocultar la realidad de lo que pasó. Entonces, Jonathan, comenzaste a vivir toda esa experiencia siendo un niño pequeño. Siendo un niño. Entonces, cuando entra la adolescencia, ¿qué pasa con tu vida literalmente? Mira, te voy a contar lo de la adolescencia, pero antes quiero concluirte lo de los satanistas. Al otro día, como en eso de las 2:30 de la tarde, ellos llegaron tocando la puerta de mi casa. ¡Pum, pum, 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 pum! Yo vivía cerca de un billar y había un control de motoristas. Aquí Sí. los motoristas son moto Uber, motoconcho, como usted lo puede interpretar. Y los motoristas comenzaron a regar. ¡Ay, llegaron los satanistas donde la pastora! Comenzó a pasarse de boca en boca. Christopher, en menos de 15 minutos, 30 minutos, mi casa se llenó de gente. No cabía la gente. La calle, todo el mundo quería ver por qué los satanistas del mismo barrio fueron donde la pastora el otro día. Ay, Cuando ellos van le dicen, pastora, nosotros no queremos convertir. Y queremos entregar un altar que tenemos. Pero nosotros tratamos de derribar el altar nosotros, pero no hemos podido. Porque los demonios no nos dejan. wow. Cuando mi mamá le dice, está bien, yo estoy cocinando, vamos a ir en la tarde porque yo tengo que comisionar a algunos hermanos para que vayan conmigo. No hay problema. Yo estoy escuchando todo. Yo dije, bueno, yo voy para allá porque yo tengo que ver eso. Buscaron un par de diáconos. Nos fuimos, Christopher. Yo no fui, a mí no me dijeron que vaya. Yo como curioso, yo fui, pero no me dijeron que vaya. Cuando todo el mundo está donde estaban los satanistas, eso fue algo impactante. Pues una película. Cuando entran a la habitación, varón, era un cuarto más grande que este, varón.
lleno de cuadros por todos los lados, cosas raras. Porque te voy a explicar algo. Sí. La gente cree que la brujería y el satanismo es lo mismo. Explique eso bien aquí. No. Hay satanistas. Los satanistas hablan directamente con Satanás. Hay Illuminati. Los Illuminati tienen que ver con las celebridades. Porque hay entidades diferentes. Pero los masones tienen que ver con los políticos. La masonería entra en los políticos, en los gobiernos. Wow. Por eso, si usted puede investigar en Google, lo puede buscar, hay iglesias amazónicas donde los diplomáticos, dígase políticos, gente del empresario, hacen sus reuniones masónicas. Pero los satanistas tienen que ver directamente, hablan directamente con Lucifer, a Satán, que el Señor los reprenda. Los brujos no. Los brujos hablan con los espíritus. Dígase San Miguel, San Elías, etcétera, etcétera, que el Señor los reprenda. Entonces, cada cosa tiene su zona. Por eso hay gente que están reprendiendo principados, cuando lo que se está moviendo no es un principado, es un espíritu. Uf. Entonces, si tú no sabes identificar con qué tú peleas, tú vas a estar golpeando al aire y por eso te están derribando. Porque hay espíritus que tienen el poder para tomar un lugar. Sí. Ahora, un principado, ¿a quién ataca? ¿A quién? A un principado de Dios también. Porque no todos somos principados en Dios. Dios mío. ¿Qué es el término principado? El principado es el principal de un lugar. Un principado no me puede atacar a mí como criado. Tiene que atacar a mi jefe, a mi mayordomo. Wow. Entonces, si tú no tienes posición de principado de un lugar, a ti no te van a atacar. Por eso el principado que ataca a los matrimonios, ataca a la cabeza, al esposo. Porque es el primero. Ahora, el principado que ataca una nación, ataca al hombre de Dios que está en esa nación. Sí. Si no, pregúntale a Elías cuando fue de acá a enfrentarse de acá. ¿Por qué? Porque él era el principado de esa nación, como hombre de Dios. Por eso se enfrentó, él dijo, yo soy, por eso él dice en una ocasión, no quedan más profetas, yo soy el único. Porque él se sentía el primero. ¿Me está entendiendo? Entonces, ellos le dicen, no podemos derribarle el altar porque los demonios no lo dejan. Ay, ay, ay. Cuando abren la habitación, hay cuadros de toda magnitud. Hay imágenes de toda forma. Y hay muchísimos símbolos. Pero hay algo que me llamó la atención dentro de la habitación. ¿El qué? Que había una Biblia negra. Una Biblia negra. Diferente a la Biblia de nosotros. Que tenía escrito oraciones satánicas para invocar a Satán. Dios mío. Y para invocar a los demonios. Ellos cuentan dentro de la habitación que ellos con este libro hacían una oración y duraban 4 días en el infierno. Su espíritu bajaba al infierno. Wow. Y ellos duraban 4 días hablando con Satán cara a cara. Dios donde Satán le daba instrucciones para ellos destruir todas las iglesias que iban a destruir. Y el que no volvía en 4 días, entonces su espíritu quedaba atado allá y moría en la tierra. Padre, cuenta eso. Dios. Pero para ellos bajar estos 4 días tenían que sacrificar niños. ¿Sabe qué ellos hacían? Tenían relaciones con mujeres para que quedaran embarazadas y ese niño sacrificárselos a Satán. Lo mismo que habla la Biblia. Cuando iban a ofrecer sacrificio a Jehová, ¿qué hacían? Buscaban el cabrito que estuviera perfecto, que no tuviera defecto. Y para hacer esto, ¿qué tenían que hacer? Esperar que un animal pariera para traerlo puro, santo, inocente, y entregárselo a Dios. Uf. Ellos hacían lo mismo. Wow. Lo mismo. Padre. Cuando esa gente soltaron eso, tú el que estaba ahí cogió miedo. Fuera de lo que iban a reprender el altar. Sí. Te estoy hablando ya de los espectadores. La gente cogió miedo. Asustado. Se metió un pánico en el barrio. Tanto pánico que la gente no andaba de noche. Del miedo que eso infundió cuando ellos comenzaron a hablar. Varón. Dijo mi mamá, tráiganme gasolina. Vamos a echarle candela a estos demonios. Para que se quemen más de lo que ellos están. Buscaron gasolina. Quemar los cuadros. Pero escucha esto. Cuando le echaron gasolina a la Biblia no se quemaba. El fuego le pasaba por encima a la Biblia. Era como que la Biblia satánica tenía una cobertura. Que el mismo fuego de la gasolina no la quemaba. Dios. Mi mamá hace el turbo y dice, Dios mío, pero ¿y qué diablura es esta que el Señor reprenda? ¿Y qué es lo que está pasando? Y el Señor le dijo, menciona el nombre de Jesús y tú verás. Y mi mamá comenzó, en el nombre de Jesús, te quema. Y comenzó a coger fuego. Y tuvo que decir así hasta que se quemó completamente la Biblia. Dios mío. Si se paraba, se dejaba de quemar.
Sí, Christopher. Dios Si mío. ella se paraba, se dejaba de quemar la Biblia. No se quemaba. Ahora, te voy a explicar esto. ¿Qué pasó? Entrando en mi adolescencia, no te creas que fue que mi mamá golpeó la tiniebla y la tiniebla no respondió. No, porque hay gente que quieren golpear a los demonios y no quieren que los demonios lo golpeen. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Un día mi mamá, en los quehaceres de la casa, lavando, sin querer o queriendo, movió una extensión y la extensión estaba pelada. Y yo no sé cómo la electricidad de una extensión, que no es 220, hizo que mi mamá se quedara conectada del alambre y no se despegara. Porque el único voltaje que te mantiene conectado, yo creo que es la luz 110, que no te suelta Sí. y te explota por dentro. Pero de un enchufle de electricidad no puede salir luz 110. Ay, Porque eso sale regulado. Se quedó pegada la mujer, electrocutándose, Christopher, en un charco de agua. Dios mío. Y yo como un niño, esa fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios como niño. Como niño la estoy viendo y se está muriendo mi mamá. La corriente le quitó el habla. Mi mamá no puede hablar. Mi papá no estaba en la casa, estaba trabajando. Solamente está mi mamá con sus 3 niños. ¿Tú sabes cuál era el plan del diablo? Sí. Que mi papá encontrara a su mujer y a sus 3 niños electrocutados. Dios mío. Ese era el plan del diablo. Pero Dios en el cielo estaba preparando otra cosa. Mientras mi mamá se está electrocutando, mi hermana más grande está desesperada porque quiere ayudarla. Y se le quiere pegar, pero mi mamá está intentando decirnos, no se me peguen. Porque si nos pegamos, nos vamos a quedar electrocutados también. Mi hermanita más pequeña también quiere ayudar a mi mamá. Yo estoy turbado entre medio de ellas dos y no sé qué hacer. Y ella me está tratando de decir que no me le pegue. Y yo en la desesperación también me le voy a pegar. Varón, literal, yo escuché la voz de Dios que me dijo, no te le pegues y no dejes que tu hermana se le peguen. Varón, y en fracción de segundo yo le dije, no, mami no quiere que no le peguemos. Dios Y mío. le abrí los brazos a mis 2 hermanas. Padre. Y le dije, no le peguemos. Y la misma voz me dijo, sal y llama afuera, corre y vocea que tu mamá se está electrocutando. Y abrí la puerta y salí, mi mamá se está electrocutando. Ayúdame. Como en mi casa había una parada de motores, todos los motoristas cogían para la casa. Varón, cuando yo entré, mi mamá estaba sentada en una silla del mueble que había ahí, sentada así, Dios mío. tranquila. Y me dijo, tranquilo, todo está bien. Dios mío. Mi gente, comparta esto. Dele like, recomiéndaselo a alguien. Porque sé que este testimonio va a bendecir mucha vida que nos están mirando. Me dijo, Jonathan, tranquilo, que todo está bien. Llegando la gente a mi casa, ¿a que tú no sabes quién llegó? ¿Quién llegó? Mi papá, del trabajo. Dios mío. Llegando la gente a mi casa, mi papá dijo, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa? Y alguien le dijo, varón, Dios hoy ha intervenido porque usted iba a hallar a su mujer electrocutada y a sus 3 hijos. Dios mío. A mi mamá tenía marca de la luz. Pero escucha esto, que ahí es que voy ahora. Hay gente que el enemigo lo golpea y ellos se quedan dados. ¿Tú sabes qué hizo esa mujer a los 2 días? ¿Qué hizo? Se fue para el monte y duró 7 días. Le dijo a mi papá, tengo una cita con Dios. Vuelvo en 7 días. Dios mío. Y volvió. Cuando volvió, ahí fue que la unción incrementó. Mi mamá no le podía pasar por el lado a la gente endemoniada. Caían, boom. Wow. Caían. Por el lado no le podía pasar. Ni saludarlo. Dios te bendiga. Caían, boom. Una unción. Una unción. La gente se endemoniaba por nada. Luego cayó en intensivo la mujer. Ahora no fue electrocutada. En intensivo. ¿Y qué le pasó? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que mientras suba la unción, van a subir los ataques. Porque una gente así, con una unción así, el diablo no le va a atacar con una enfermedad de gripe. No. Esos son golpes para matarlo. Porque el plan es desconectarlo de la tierra. Cuando tú eres efectivo en tu llamado, los golpes que tú vas a recibir son golpes para desconectarte. Sí. Si tú estás siendo efectivo como profeta, ¿por dónde tú crees que el diablo te va a atacar? Es por la boca para que tú no hables. Todos los golpes van a ser por la boca Dios mío. para que tú no hables. Tiene de qué problema en la garganta, tiene amigdalitis, tiene esto, y todos los problemas son en la voz para que tú no hables. ¿Qué le pasa a los adoradores? Lo mismo. Todos los golpes son por la voz para que no adoren. Dios mío. Si Dios te está usando en milagros con esta mano, ¿por dónde va a venir los golpes? Por esa mano. Para que tú no le impongas. Pero a la medida que tú incrementes en Dios, van a incrementar los golpes. Si te quemaste la mano, prepárate que te van a tirar para mochártela. Sí.
Y en ese nivel de unción fue que yo comencé a ver a Dios. Entonces ya tu mamá cae en intensivo. Sí. ¿Qué tiempo duró en intensivo tu mamá? Ella duró como 15 días, más o menos. Pero de ahí esa mujer salió más violenta. Nunca le bajó, ni le ha bajado. Nunca. Todavía esa mujer está así, en esa dimensión. Prendía bajo Prendía. Entonces, en ese caminar de mi adolescencia, entre mi niñez y adolescencia, caigo enfermo yo. Porque hay golpes que lo va a recibir quien lo está dando, pero hay golpes que lo van a recibir los que están contigo. Ahí yo caigo enfermo de una enfermedad que se llama ameba. Yo tenía una ameba fuerte. Ya una ameba que me estaba consumiendo. Me internan en un hospital. Duró un tiempo interno. Yo me acuerdo que nos levantábamos a las 4 de la mañana, casi diario, para ir para ese hospital, porque yo tenía el estómago cerrado. Cuando me descubrieron eso, me despidieron de la escuela y yo hasta me desmayé en la calle y todo. Y tuvieron que recogerme porque yo me fui. Yo volví en sí, gente echándome agua en la cara y yo ido. Y en ese proceso, a mi mamá le dicen, lléveselo del hospital. Lléveselo a su casa. Dios mío. El lléveselo aquí en Dominicana, lléveselo, dure el tiempo que usted vaya a durar con él y despídalo porque se va. Dios mío. En eso, mi mamá me toma, llorando, angustiada, afligida. Su hijo varón, tiene 2 hembras, el único varón soy yo. Imagínense. Cuando vamos en el camino, me ataca el dolor en el estómago, Christopher. Y yo caigo malo. Yo recuerdo que fue como cerca de una bomba de gasolina que caí. Sí. Malo, con un dolor y llorando. Y la gente de la bomba le está diciendo, pero llévelo al hospital. Y le dice, no, es que me lo mandaron. Me dijeron que me lo llevara. Y yo no tengo dinero, no puedo hacer nada. En eso que estoy ahí, llegó una sierva que yo no sé de dónde era ni quién es. Ay. Y le dice a mi mamá, pero venga, que usted no es cristiana. Mi mamá le dice, sí. Pero ¿y qué es lo que le pasa a usted? Le dice, va a orar. Y deje de estar llorando y va a orar. Y la mujer comenzó a orar y me puso la mano en el vientre. Y cuando la mujer comenzó a orar, Christopher, yo sentí un calentón en el vientre. Dios mío. Fuerte. Y se me pasó el calentón y se me pasó el dolor. Y nos fuimos. Yo nunca hubiera pedido por hambre en todo ese tiempo. Desde que nos montamos en la guagua, yo le dije a mi mamá, yo tengo hambre. Ay. Mi mamá me dijo, ¿cómo? Yo le dije, sí, yo tengo hambre. Yo quiero un jugo de esto. Yo nunca hubiera pedido por comida. Hasta el sol de hoy, Christopher, hermano, nunca me he enfermado de eso. Dios mío. Dios me sanó por completo. Porque cuando tú tienes un propósito de Dios, el diablo te va a atacar porque el deseo del enemigo era matarme en mi niñez. Si me mata en mi niñez, va a detener lo que soy hoy. Dios mío. Como no me mató en mi niñez, lo que soy hoy se está cumpliendo. ¿Cuántas veces Dios no me habló por boca de profeta que me iba a llevar a las naciones? Que me posicionaba, que me hacía un hombre de Dios. Muchas veces. Y eso es lo que yo estoy viviendo. Dios mío. Cada día me acuerdo de su promesa, de lo que Él me prometió, siendo un niño. Entonces, Jonathan, la adolescencia, viste tantas cosas que Dios hizo a través de tu mamá, milagros, liberación, señales. Llegaste a un proceso que estaba enfermo. Entonces, ¿qué pasó cuando entraste ya a los 18 años? Cuando entro a los 18 años, me desvinculé de Dios. Porque no es lo mismo que tú conozcas a un Dios que te hablaron, a que tú hables con ese Dios. Dios mío, Padre. Porque hay gente que entró a la iglesia porque se escribió en el evangelio, pero nunca tuvo una cercanía con Dios. Porque yo oraba porque me enseñaron a orar, no porque yo quería orar. ¿Ves la diferencia? Sí. No es lo mismo que tú ores porque tú tengas el deseo de orar, a que te impongan a que ores. Entonces tenemos muchos hijos de pastores descarriados porque ellos fueron a la iglesia pero no conocieron a Dios. Ellos escucharon de Dios. Por eso Job revela algo muy poderoso. Job dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No fue que Job lo vio de manera literal. Él está hablando del ver del conocimiento. Él está diciendo, yo te conocía. Mi conocimiento era por lo que yo escuchaba. Ahora mi conocimiento es porque yo estoy hablando directamente contigo. No era que Job lo vio directamente, así, face to face, no. Sí. Cuando él dice, ahora mis ojos te ven, está diciendo, los ojos de mi conocimiento ahora hablan contigo. Poderoso. Entonces, eso fue lo que me pasó. Al yo no tener esa experiencia con Dios, aunque le oraba a Dios, al no saber quién era Dios, quién era el Espíritu Santo, aunque iba al oculto, yo me desvinculé. ¿En qué sentido? Viví una doble vida dentro de la iglesia. Vámonos un poco de eso, siendo hijo de pastor. Sí.
que he escuchado casos así, que viven doble vida dentro de la iglesia. ¿Cuál es el peligro de vivir doble vida siendo cristiano dentro de la iglesia? Hay un peligro inminente porque tú te vuelves un acceso para los demonios golpear a tu casa y a tu familia. Porque cuando el enemigo quería golpear mi casa, lo hacía por vía mía, porque yo era la puerta para que yo entrara. ¿Estás entendiendo? Quizá él no podía golpear a mi madre directamente, pero me golpeaba a mí. Y golpeándome a mí, la golpeaba a ella. Golpeándome a mí, golpeaba a mi papá. Me volví rebelde. Peleaba mucho en la escuela. Desobediente. Adapté lenguaje que no debía. Forma, costumbre que no debía, porque yo no aprendí eso. Yo aprendí del altar. Dios mío. Entonces, me desvinculé de Dios. Dentro de mi casa, yo era de Dios, pero fuera no. Ay. Dentro de mi casa, yo era un ministro, pero fuera no. Porque en la escuela yo era otro Jonathan. Dios mío. Y en la iglesia, yo era el ministro Jonathan. El ministro Jonathan. Sí. Pero en la escuela, yo era el diablo Jonathan. Dios eterno. Porque en la escuela, yo manifestaba no lo de Dios. Yo manifestaba el Jonathan que yo era en sí. El que mi padre y mi mamá no conocían. Entonces, cuando iban a la escuela, ellos se asombraban. Porque ellos decían, pero mi hijo. Pero el profeta, ¿y cómo? El levita. El levita, ¿y cómo? ¿Pero y qué pasó? Entonces, tenemos un grupo de gente así que cuando los pastores no lo están viendo, cuando no hay líderes, Ay. cuando no hay gente, Santo. ellos se descarrían. ¿Tú sabes qué yo hacía? Sí. Yo tengo familia en una provincia de aquí que está en Monteplata. Se llama Sabana Grande de Boyá. Un campo de Monteplata. Yo me iba para Monteplata de vacaciones, pero era para yo descarriarme en Monteplata. Inmediatamente yo me subí en la guagua, yo no era cristiano. Yo era cristiano en la capital. Dios mío. Pero en Monteplata no. Yo iba para los parques con mis primos y escuchaba todo tipo de música y de todo. Y después iba, venía aquí a la iglesia y tocaba normal, como que no pasaba nada. Dios mío. Tenía doble vida. Un camaleón. Sí. Padre, mi gente, comparta esto, corra, denle like, siga comentando debajo del video porque me está encantando este testimonio. ¿Amén? Así, Jonathan, entonces, estaba viviendo una doble vida Sí. dentro de la iglesia. Sí. Y cuéntame, ¿qué más pasó en esa adolescencia? En ese vaivén, Dios me habló muchas veces, pero yo seguía. Dios mío. Christopher, perdí cosas que hoy añoro, que hoy quiero, por la mala administración en cuanto a lo que Dios me entregó. Perdí muchas cosas que hoy debí tener, pero por no saberlo administrarlo, se fueron. Y yo te voy a explicar algo en cuanto al propósito. Los propósitos de Dios son incambiables. Van a suceder como quiera. Sí. Ahora, lo que cambia es la trayectoria. Si tú ibas caminando derecho y te doblaste, tú vas a llegar a tu final, pero te va a costar más. Fuerte. Te lo voy a explicar. Si Dios te iba a dar un ministerio ascendente y te iba a tomar 1 año y tú te doblaste, te va a tomar 2 años más. Te va a tomar 4 años. Si sigue así, te va a tomar 2 años más. Y eso se te va multiplicando hasta que tú lo cumplas. Pero se te atrasan muchas cosas. En mi vida se atrasaron muchas cosas. Porque en ese momento, como cristiano, que nunca lo voy a entender, yo estaba ascendiendo. Sí, yo predicaba siendo un niño. En muchas iglesias prediqué. En Asua prediqué en muchísimas iglesias. Cuéntanos un poco de esa experiencia predicando. Predicando, yo veía milagros y veía muchísimas cosas y todo. Y yo decía, pero ¿y cómo es que Dios me usa cuando yo sé el estado que yo vivo? ¿Cómo es que Dios lo hace? Dios mío. ¿Y cómo es que Dios me usa cuando yo sé que yo hablo mentira? Escucho música que a Dios no le agrada, hago muchísimas cosas que a Dios no le agrada. ¿Cómo es que Dios me usa? Entonces en Asua yo era el niño predicador. Hacían actividades en grande y el niño predicador predicaba. Y la gente iba a ver al niño predicador. Porque siempre he tenido una revelación en la palabra. Sí. Llenaban iglesias grandes, centrales, y se llenaba para ver el niño predicador. Pero detrás del telón el niño predicador no era un niño predicador. Era un niño que le estaba dando la espalda a Dios. Dios mío. Era un niño que Dios no quería. La gente me aceptaba, pero Dios no. Wow, santo. Yo estaba como Saúl, desechado por Dios. Mientras que la gente me aceptaba. A Saúl el pueblo lo aceptaba, pero Dios no lo quería. Dios mío. Así era que yo estaba, dándole espalda a Dios. Tenemos mucha gente que le está dando la espalda a Dios. Sí. Y están predicando en los altares. Habla eso. Están ministrando.
Son pastores que le dieron la espalda a Dios. ¿Cómo le dieron la espalda a Dios? Se enfocaron en el diezmo, en las ofrendas, en los beneficios del ministerio. Y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de tener intimidad con Dios. Yo no oraba, pero predicaba. Dios. Yo no ayunaba, pero predicaba y tocaba y danzaba. Y de todo, hacía de todo. Todo lo que hace un cristiano apartado de Dios. Porque tenemos cristianos que danzan, pero no oran. Se acuestan sin orar. Y duran meses sin orar. No leen la Biblia. Dios mío. Duran más tiempo con un celular en la mano que con una Biblia. Habla eso ahí, Jonathan. Tienen semanas que no saben qué dice el Salmo 23 porque no la leen. Dios mío. Y una vez predicando yo le dije a alguien, sacude del polvo a la Biblia que tú tienes en tu casa. Porque somos cristianos, pero no tenemos la Biblia como los católicos. Abierto en el Salmo 91. Dios mío. Y no la leemos. Así era mi estilo de vida. Pero en ese tropezar y en tanto achaque, yo conocí a Dios. Pero está bien. ¿Qué tiempo duraste en ese proceso así? Yo duré muchos años. Más de 10, 15, 20 años. Viviendo de apariencia. Viviendo de apariencia. Porque yo vine desde mi niñez. Te hablo de 11, 12, 13 años. O menos. Ya a mis 10 años, ya yo estaba... Ya. Dios mío. De mis 10. Yo conocí a Dios, que puede ser que tuve un encuentro con Él, a la edad de mis 18, entrando a los 19 años. De los 18 para abajo hasta los 10 años, yo no sabía quién era Dios. Yo viví mi vida a mi forma, a mi manera. A los 18 años, que estoy predicando, que estoy ministrando, pero escucha esto, yo tenía un vacío en mi corazón. Un vacío. Un vacío. Y yo decía, ¿cómo es que yo me siento vacío? Y una vez hablé a un presidente de jóvenes, que era mi presidente de jóvenes en ese entonces, y le dije, ¿un cristiano puede sentirse vacío? Un cristiano que va a la iglesia, que aparentemente está bien como cristiano, ¿puede sentirse el vacío? Más adelante me pasó a eso. Y yo le dije a alguien, ven acá, yo tengo ministerio, soy músico y esto, pero me siento vacío. Siento que el dinero que he conseguido en mi juventud no me ha llenado. Dios mío. La poquita fama que quizá alcancé en ese momento no me llenaba. Los amigos, la novia que tenía, no me llenaba. Tampoco. No, nada. Porque de noche me sentía vacío. Y estando rodeado de gente me sentía solo. Dios Y mío. alguien me dijo, yo me sentí igual que tú. Y yo le dije, ¿qué tú hiciste? Él me dijo, el Espíritu Santo llenó ese vacío. Y me decidí. Comencé a buscar sobre los hombres de Dios, los generales de Dios, Ad Allen, Catherine Kuhlman, William Sedmond. Y esos tipos de personas, comencé a ver videos. Ahí fue cuando me encontré con Juan Carlos Harrigan, porque yo no sabía quién eran predicadores, ni adoradores, ni nada. Y que yo no consumía ese tipo de contenido. Yo no sabía de predicadores. Mi música era la del mundo. Dios mío. Y todo era del mundo, siendo cristiano. Yo no consumía predicadores, ni nada, ni de la unción, ni del espíritu, nada. Tú me preguntabas de un predicador, yo te decía, ¿quién es ese? Y podía ser el predicador del momento y yo no sabía. Ahora, si tú me preguntabas algo del mundo, yo te respondía de una vez. De una vez. De una vez. Me sabía todas las canciones que tenía el Mayor, el Alfa, Chimbal en ese tiempo, los Tequeteques, Doble T y el Crow. Yo me las sabía todas. Esas eran tus aguas. Sí, pero de Dios yo no sabía nada. Entonces, en ese momento, tienes tú un encuentro con Dios. Un encuentro. ¿Y qué Cuando- provocó ese encuentro en ti, Jonathan? Cuando... Muchas cosas, Christopher. Porque mira cómo fue que yo me encontré con Dios. Viendo esas manifestaciones, me topé con un video de Juan Carlos, donde Dios lo usa sanando a alguien. Y yo me apasioné por los milagros. Dios mío. Yo dije, wow, y esto se hace así, siendo cristiano. Wow, Dios mío. Me volví loco con los milagros. Entonces escuché que él decía que él leyó un libro de Benny Hill que se llama Buenos Días, Espíritu Santo. Y yo, como siempre he sido tecnológico, lo busqué y lo descargué. Comencé a leer el libro. Y veía cómo Benny Hill hablaba de Catherine Kuhlman. Y todo, cómo fue que él recibió el Espíritu Santo. Y cómo él se levantaba y decía, buenos días, Espíritu Santo. Y lo saludaba y hablaba con él. Yo dije, pero yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo que él hacía. Me encerraba en un cuarto, Christopher. Ay. Me trancaba el día entero. Hablando con el Espíritu Santo. Pero esto fue hasta que yo me casé. Ya yo estaba casado. Cuando yo hice eso, yo te estoy hablando de mis 18, 19 años. Para 20. Ya yo creo que tenía 19 para 20, sí.
Y en ese momento llegó lo que es a este país una plataforma que Dios la bendiga mucho, Excelencia Cristiana Televisión, Sí. que comenzó a llevar a grandes hombres de Dios, como Christopher Aquino, Venancio, y yo comencé a ver todo lo que ustedes hacían. Y yo decía, wow, y algún día yo voy a predicar así. Dios mío. Y algún día yo voy a estar con esa gente. Y algún día yo voy a poder conocerlo. Sí, yo lo admiraba, yo me sentaba a verlos en vivo de Excelencia. Porque yo quería ser lleno del Espíritu Santo. Y yo decía, Espíritu Santo, llévame allá, Excelencia. Yo quiero ir. Yo quiero que tú me lleves. Yo quiero estar allá. Claro, yo quería estar con los hombres de Dios. Yo quería ser lleno. Yo quería tener eso. Esa unción. Y en ese cuarto trancado, tuve mucho encuentro con Dios. Recuerdo que un día orando, me estaba paseando y siento que me empujaron, Christopher. Cuando me empujan, que abro los ojos, estoy en una sala de un hospital de mi país que se llama Moscoso Pueblo en intensivo. Cuando estoy ahí, veo que hay una persona que se está a punto de morir y yo me le pego. Y le digo a la persona que está ahí, a la muchacha, ¿tú crees que Dios lo puede sanar? Y ella me dice, sí, yo le pongo la mano y le digo, sano en el nombre de Jesús, y el tipo volvió a la vida. Dios mío. Comencé a orar en la revelación, comienzo a orar por todos los que están ahí, comienzan a sanarse. Y comienzan a quitarse los aparatos y comienzan a salir de intensivo. Los que están en emergencia están preguntando, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que pasa? Que los pacientes intensivos se están... ¿Y qué? Y alguien dice, hay un joven ahí adentro que está orando por los enfermos y se están sanando. Sí. Y di que en la revelación yo podía ver todo lo del entorno del hospital. O sea, dentro de intensivo yo veía lo que pasaba afuera. Y afuera de repente llegaron los noticieros. Cuando van a entrar para intensivo corriendo, me arrempujan y yo vuelvo a donde yo estaba orando. Dios mío. Y el Espíritu Santo me dijo, te voy a usar en milagro. Y eso me impactó mi vida entera. Wow. Pero en ese buscar, yo oraba de la siguiente manera. Yo busqué una silla y ponía la silla delante de mí. Y yo me sentaba en el piso. Y yo le decía, como tú eres mayor que yo, siéntate tú en la silla, que yo me voy a sentar aquí a escucharte. Dios mío. Y invitaba al Espíritu Santo. Y apagaba las luces, todo al oscuro. Me sentaba a hablar con él. Yo no oraba como la gente ora. Señor, no, yo no oraba, yo le hablaba. Dios mío. Enséñame cómo es esto, cómo es la unción, cómo son los milagros, cómo tú hablas. Yo quiero ser tu amigo. Dios mío. Enséñame cómo lo hago. Guíame. Llena el vacío. Yo le decía, llena el vacío que nadie ha llenado en mi corazón. Nadie. ¿Cómo lo hago? Dirígeme. Y un día, Christopher, vive Jehová en cuya presencia estoy. Me iba a montar en el metro y cuando voy caminando, el Espíritu Santo me dijo, te voy a entrar a una dimensión. Te voy a entrar y te voy a sacar porque tu cuerpo no lo va a soportar. Dios mío. Serán minutos, me dijo. Sí. Horas, en horas te voy a entrar y te voy a sacar. Y me dijo, sal y ve al metro. Y yo le pregunté, ¿para dónde vamos? Y él me dijo, sal, camina, que te voy a entrar en una dimensión. Cuando salí, Christopher, que llegué al metro Manuel de Jesús Galván, que está por la Albert Thomas, una calle de mi país, República Dominicana, que me monté, yo le veía los demonios a la gente en la cara. Literal, yo no le veía los rostros a la gente. Yo le veía los demonios. Y ellos me miraban y se sorprendían los demonios cuando me miraban. Porque ellos sabían que yo lo estaba viendo. Dios mío. Y yo me pensaba que me estaba volviendo loco porque al ser en el metro hay demasiada gente. Sí. Y eran demasiados demonios. Pero dentro del metro habían gente cristiano. Y yo le veía como si fuera una pequeña lámpara por dentro. Como una luz en el pecho. Dios mío. Que le alumbraba. Y yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿y esa gente que tienen esa luz? Y él me dijo, esos son los que están sellados por mí. Wow. Llegué a la estación de Megacentro. Y cuando estoy ahí, varón, pensaba que me estaba volviendo loco. Porque ahora no estoy viéndole los demonios a la gente. Ahora estoy viendo nombres sobre ellos. Dios mío. Y veo demasiados nombres y no sé cómo leerlos porque eran demasiados. Le veía los nombres a la gente. Cuando me regreso, alguien me dice en el camino, tengo que decirte algo. Y antes de que esa persona me dijera, el Espíritu Santo me dijo, lo que te va a decir es mentira. Dile que es mentira. Padre. Que ya tú sabes lo que te va a hablar, que es mentira. Y yo le dije, lo que tú me vas a decir es mentira. Ya yo sé que es lo que tú me vas a decir. ¿Qué es lo que yo te voy a decir? Y yo le dije, ¿es mentira o no es mentira? Y me dijo, ¿y cómo tú lo sabes? Yo le dije, Dios revela y habla. Dios mío.
Y me metí en el cuarto otra vez. Cuando estoy ahí, yo le dije, ok, todo está bien, pero hay algo que yo quiero. Yo escuché a alguien que dijo, cuando el Espíritu Santo me bautizó, yo vi una paloma que se me metió por dentro. Yo le dije, yo predico, tú me hablas, pero todavía yo no sé si te tengo adentro. Dios mío. Yo quiero que tú entres dentro de mí. No que tú me visites. Ahí aprendí que el Espíritu Santo te puede visitar, pero no se puede quedar. Wow. Y hay gente que el Espíritu Santo lo está visitando, pero no se está quedando con ellos. Yo le dije, yo no quiero que tú me visites porque yo lo invitaba. Yo le ponía una silla y él llegaba. Pero como llegaba, se iba. Ya yo no quería que él me visite en la silla. Ya yo quería que él ande conmigo dentro de mí. Mío. Y un día, en la sala de mi casa, estamos hablando muy bien y de repente mi mamá dice, vamos a orar porque siento por el Espíritu a orar. Algo va a pasar aquí. Padre. De repente, eso fue de repente, todos nos miramos en la sala, nos pusimos a orar. Me puso a orar mi esposa, mis hermanas que estaban ahí, yo, nos agarramos de mano. Eran como las 3:00 de la tarde. Cuando estamos orando, yo sentí que el lugar se suspendió. Como que entró en pausa. Como que el aire se paró, aunque yo estaba respirando. Era como que todo estaba no levitando. Sí. No había ruido, había un silencio. Todo se paró. Y yo abrí los ojos, pero no de la carne. Fueron los ojos del Espíritu. De repente, yo veo una paloma inmensa que parecía una águila de tan grande que era. Que me está mirando fijamente a los ojos. Cuando me está mirando, yo me quedo sorprendido así. Y la paloma, sin hablarme, como que la mirada se sonrió. Y yo veo que eso viene corriendo y se me metió por dentro. Literalmente, varón, yo levité en el aire. Literal. Cuando levité, que caí, ¡pum! Mi esposa se preocupó y mi mamá le dijo, tranquilo, que Dios está haciendo algo ahí. No te metas en eso. Wow. Déjalo. Varón, cuando entro así, siento que todo se puso en blanco. Y escuché la voz del Espíritu que me dijo, ahora yo vivo contigo. Dios mío. Y tú vives conmigo. Y me desperté. Y le dije a mi esposa, lo tengo. Y ella me dijo, ¿el qué? Yo le dije, tengo lo que andaba buscando. Tengo al Espíritu. Wow. Desde hoy en adelante no nos faltará nada. Y nuestra historia va a cambiar. Mi mamá me miró y me abrazó y me dijo, gracias, mi hijo, porque por fin te encontraste con él. Padre, le bufanda masama. Mi gente, comparta esto, dele like, recomiéndalo a alguien porque creo que hay gente que está siendo bendecido. Jonathan, sí. Luego de esa experiencia que tuviste, ¿qué más pasó contigo? Incrementó la unción. Dios me revelaba sucesos que iban a suceder. En ese caminar, un día vengo de la iglesia. Sí. Como ya yo no andaba caminando el Jonathan común, sino en el Espíritu. Cuando vengo de la iglesia, por el lado me pasó el espíritu de la muerte y yo lo vi. Dios mío. Pero no me pasó caminando. Me pasó a una velocidad tan rápida que yo sentí su presencia. ¡Fum! Y yo dije, ay, Espíritu Santo, la muerte anda por aquí. Y eso como que me estremeció el alma. Porque, mira, varón, la presencia de la muerte es tan grande que yo sentí que los huesos se me estremecieron. Dios mío. Yo sentí como que la muerte me quería llevar a mí. De la presencia tan grande que cautivó por donde pasó. Yo llegué a mi casa llorando. Porque se me estremeció el alma, todo. Y yo le dije a mi mamá, algo va a pasar. Mi mamá dijo, ¿qué? ¿Qué, muchacho? Y le dije, la muerte anda por aquí. Algo va a acontecer. Yo no sé qué es, pero algo va a pasar. Eso fue un martes. Algo va a suceder. Yo le dije, mami, hay que orar por el barrio porque algo va a suceder. Dios no me dijo qué, pero la muerte anda por aquí. El jueves, por donde yo vivía cerca de mi casa, por un callejón, se ahorcó una mujer. Dios mío. Y yo llegando del trabajo, mi mamá me dijo, ¿tú te acuerdas lo que tú me dijiste el lunes? ¿Qué pasó? Me dijo, la vecina fulana le encontraron ahorcada. Yo le dije, yo sabía que la muerte andaba por aquí, porque yo la sentí. Y me empezaron a pasar muchas cosas así. Muchas cosas así. Tenía sueños extraordinarios. Orando,
me quedé dormido y fui llevado al mar. Escuche esto, hermano, que esto es real. Al mar, al océano. Y me bajaron, me suspendieron en el agua. Me dijeron, ven y mira. Había un reino debajo del mar, donde habían seres con una tecnología que todavía yo no hallo cómo describirla humanamente. No sé cómo describirla. Y me dijeron, así como hay un reino, un segundo cielo, un tercer cielo, hay un reino que opera debajo de las aguas. Pero este reino no es del diablo. Este es el reino de Dios. Y me dijo, aquí se construye la tecnología que va para la tierra. Sí. Dios mío. Antes de que llegue la tecnología aquí, hay un departamento que se está construyendo. La inteligencia artificial, eso no es nuevo para esa. Varón, ahí habían cosas que yo decía, pero ¿y qué es eso? ¿Y cómo es esto? El ser me dijo, en la tierra creen que son inteligentes. En la tierra creen que están avanzados en tecnología. Y el hombre no sabe ni la mínima cosa de la tecnología y de la ciencia de Dios. Dios mío. Me habló de las estrellas, del cielo. Me dijo, cada estrella. Varón, esto va a sonar de mentira. Yo lo voy a soltar. Dale. Me dijo, en cada estrella hay portales espirituales. Y hay estrellas donde viven demonios asignados que son para ellos. Padre. Eso es fuerte. Sí, me dijo, hay estrellas que son reinos de demonios, que viven principados, que esa estrella le pertenece a ellos. Dios mío. Entonces Pero también hay ángeles. Cuando fui llevado a ese océano, varón, cuando yo desperté que yo no hablaba. Y mi esposa me dijo, ¿qué fue? Le dije, yo vi algo que no sé cómo contarlo. Y ella me dijo, no, nunca hablé de eso. Yo le dije, no, yo lo voy a soltar cuando Dios me diga que lo diga. Dios mío. Y yo siento soltarlo aquí eso. Cuando fui llevado, varón, había como un templo, varón, grande. Y la entrada, el piso, yo no sé ni cómo describírtelo, era como con agua, debajo del agua, con oro, con piedra de diamante. Y no se caminaba sobre la piedra, sino que se levitaba sobre ella. En el fondo del templo, había como un incensario grande. Tuve como el de David, no sé cómo explicarte cómo se llama eso. Que era como que se le ponía vela. Un candelabro grande. Y yo dije, ¿qué es eso? Y había una puerta como un círculo, pero era como un portal que se entraba para otro lado. Y yo le dije, ¿ese candelabro qué representa? ¿Qué es eso? Y él me dijo, por ese portal entran las almas de los ungidos. Wow. Dios mío. Y el candelabro representa la santificación de las almas antes de entrar por ese portal. Y yo le dije, ¿yo puedo entrar? Y me dijo, no, porque tú no has muerto todavía. Dios mío. Tú no has partido. Tú vas a entrar cuando tú partas. Ese es el portal donde van las almas de los ungidos. Dios mío, comparta esto, corra, dele like, porque creo que este testimonio está bendiciendo mucha vida en esta hermosa hora. Muy impresionante lo que Dios ha manifestado en esta hora. Así que mi gente, suscríbase, dele like, porque yo sé que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. Entonces, Jonathan, ¿qué más pasó? Cuéntanos. Mira, eso es demasiado largo, demasiado intenso, demasiado extenso, que no nos daría el tiempo para yo describirlo, porque fue muchos detalles que yo vi. Nos tomaríamos en otro video para yo poderle explicar todo, porque fueron muchos detalles. Si usted quiere saber, Christopher, nosotros hacemos la segunda parte. Amén, amén, mi gente. Así que pida la segunda parte de este video, porque creo que el tiempo nos da. Quise agarrar un tiempo, la eternidad, y plantarlo aquí y seguir hablando de esas experiencias espirituales que tú has tenido. Así que comparta esto, suscríbase, active la campanita y ponga debajo en los comentarios, queremos la segunda parte del profeta Jonathan. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Hasta la próxima. Shalom.